Entonces ya estamos en directo, ¿vale? Vale. Esperamos un... Sí, unos minutos de cortesía. 5 minutos, 2 minutos de cortesía. En España son 15 o 20 o media hora a veces. Como pongas en España un evento a las 7 de la tarde, Sí. no va nadie. Ahora sí puedo. Muy bien. Queridas estudiantes, querido público, buenas tardes. Quiero presentaros a Gregorio Muelas Bermúdez, poeta, novelista, crítico y editor. Una persona realmente querida en el mundo literario español por su sensibilidad literaria, su conocimiento, pero también por su honestidad, su capacidad de trabajo, su entusiasmo, su sencillez, su naturalidad, su empatía con la gente. Gracias por estar con nosotros, Gregorio. Un placer. Tuvimos el placer de recibir a Gregorio justo antes de la pandemia y coincidiendo con una huelga del profesorado en una visita muy breve. Express. Una visita express. Estuvimos en un salón, en el Salón de los Cuáqueros, que estaba lleno hasta arriba, y pudimos escuchar fragmentos de la obra de Gregorio y también reflexiones que dejaron un recuerdo imborrable en todo el mundo. Ignacio Cartagena, un poeta también español, y un servidor, yo, estuvimos acompañando a Gregorio en esa actividad, como poetas también. Y bueno, debido a la brevedad y a la premura, a la prisa con la que esa invitación se cursó, pues la presencia de Gregorio entonces nos supo a muy poco, ¿no? Y hoy, gracias de nuevo a la infatigable e inestimable labor de promoción del Instituto Cervantes, muchas gracias a su director, a Pedro Eusebio y a todos los colegas que trabajan en el instituto, pues podemos disfrutar de la presencia de Gregorio hoy aquí. Y bueno, y mañana también en otro evento que será a las 5 de la tarde en el Parkinson Building, sobre otro tema diferente, ¿vale? En el Rupert Becker Lecture Theatre, mañana a las 5, por si alguien tiene más ansia de conocimiento, está invitado a venir, ¿vale? Entonces, Gregorio es natural, es natural de Sagunto, en Valencia. Y no solo es un representante destacado de la poesía contemporánea española, sino también es un cultivador y conservador de la literatura a través de su labor, de su trabajo como crítico, como editor, como novelista. El viaje poético de Gregorio, desde sus primeros versos hasta su más reciente producción, es un testimonio de su evolución como poeta y como persona. Su poesía, que navega entre lo metafísico y lo elegíaco, refleja una amalgama, una mezcla de influencias literarias, entrelazando la profundidad de la razón con la sutileza del corazón. Influenciado por figuras como Francisco Brines y la poesía desarraigada de la generación de posguerra, por poner algún ejemplo, su obra se nutre de un diálogo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Y algo que quisiera destacar de Gregorio es que con la sencillez, con la ligereza y la honradez, la honestidad de su lenguaje, puede abrir puertas, puede abrirnos puertas y ventanas a mundos de profunda belleza y significado. La poesía de Gregorio no es solo un conjunto de palabras artísticamente dispuestas, es un espejo que refleja la complejidad de la experiencia humana, un puente que une distintas épocas, distintas culturas y un homenaje a una rica herencia literaria y cultural que nos apunta, que intenta apuntar con bastante éxito hacia una universalidad, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a su lugar de nacimiento, ¿no? Y el lugar donde también ha pasado parte de su vida, la ciudad de Sagunto, en la provincia de Valencia, ¿no? Gregorio nació en Sagunto, pero ha vivido en distintas partes de la provincia de Valencia. La conexión de Gregorio con Valencia y con Sagunto no es solamente un simple lazo geográfico, es un diálogo constante, en mi opinión, modesta, entre su identidad y su creación literaria. Valencia, con su rica herencia cultural y su huerta, orchard, se refleja en la obra de Gregorio como un símbolo de fecundidad y diversidad.
Sagunto, la ciudad industrial de Valencia, por su parte, con su legado histórico y su mezcla única de industria, laboriosidad y a la misma vez herencia romana, Roman Heritage. Sagunto está presente en la obra y la vida de Gregorio, que bueno, es una de las personas más trabajadoras, industriosas y eficaces que he conocido en mi vida, y a la vez es una persona muy culta y muy estratégica, cualidades que evocan ese espíritu romano saguntino, ¿no? Y bueno, en cada página, en cada verso de Gregorio, se invita al lector a un viaje a través del tiempo y del espacio, ofreciendo una experiencia literaria que es tan rica y tan variada como la tierra que lo vio nacer. Su obra es un legado que, al igual que las antiguas piedras de la ciudad de Sagunto, resiste el paso del tiempo y promete seguir inspirando y enriqueciendo al mundo literario por generaciones venideras. Con cada palabra, con cada obra, Gregorio no solo escribe su historia, sino que también escribe la historia de su tierra y de la humanidad, uniendo con maestría las raíces de su identidad con las ramas frondosas de su imaginación. Y finalmente, la labor editorial de Gregorio, especialmente a través de la revista Crátera, que tenemos unos ejemplares ahí, por cierto, vamos a presentar la revista Crátera hoy también, pues esa labor editorial se presenta como un microcosmos, ¿no?, de su visión literaria, un espacio donde la poesía, en toda su diversidad, encuentra un terreno fértil para florecer y renovarse. Y este compromiso con la literatura se extiende a su obra también novelística, de novela, donde la historia de la Roma imperial no solo se narra, sino que se vive y se siente, tejida con el mismo lirismo, igual lirismo y profundidad que caracterizan a su poesía. Por todo ello, quiero agradecer a nuestro amigo Gregorio el apoyo incondicional también a la revista, o sea, el apoyo que él proporciona a través de la revista Crátera, de la que ahora hablaremos en un par de minutos, al proyecto de traducción en el que muchos de vosotros estáis implicados, llamado la Crátera de Artemis, ¿no? La Crátera de Artemis, el proyecto de traducción universitario internacional que pusimos en marcha aquí en Leeds, es algo que recibe un apoyo muy importante por parte de Gregorio y por parte de los colegas que se encargan de la revista Crátera. En realidad somos proyectos, somos revistas o publicaciones hermanas, ¿no? The Sisterhood of Literature, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al proyecto Crátera de Artemis. Bienvenido, Gregorio, y muchas gracias también al Instituto Cervantes por su apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces... Menuda presentación. Antonio, espero estar a la altura de tus palabras. Bueno, en primer lugar, hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por compartir, ¿no?, esta tarde con Antonio, conmigo, con el proyecto que llevamos entre manos. Muchas gracias al Instituto Cervantes de Leeds, a la Universidad de Leeds por prestar su apoyo y a las personas que han hecho posible que hoy esté delante de todos ustedes para hablar de lo que más me apasiona, ¿no?, que es la poesía, la literatura en general y la poesía en particular, ¿no? Y quiero dar las gracias a Pedro Eusebio, el director de Cervantes de Manchester Leeds, a Kenny, que lo tenemos aquí, que la verdad que me ha prestado un apoyo inmejorable en todo momento, y especialmente a mi gran amigo Antonio Martínez Arboleda, Tony Martin Boots, porque desde el primer momento que nos conocimos yo creo que es como dos almas que ansían, ¿no?, encontrarse y al final pues se cuaja, ¿no?, o prolifera una amistad especial, ¿no? Así que no sé cómo darte las gracias y es un honor y un placer estar hoy aquí para responder a tus preguntas, a vuestras inquietudes, hablar de los proyectos presentes y futuros y de lo que haga falta. Muy bien. Bueno, pues si os parece, tenemos varias cosas que hacer. En primer lugar, no voy a plantear ningún tipo de orden. Antes estábamos tomando un café y estábamos diciendo que en España
se sabe improvisar, ¿vale? A los españoles nos gusta improvisar, creo que es una diferencia cultural con otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esto es un poco improvisado. Aún no hemos decidido qué vamos a hacer primero, si vamos a presentar la revista Crátera o vamos a ver tus poemas. ¿Podríamos hacer un poco de las dos cosas? Sí, yo creo que podríamos hablar primero del proyecto de la Crátera de Artemis, ya que la tenemos aquí en pantalla, luego enganchar con la revista Crátera y luego ya vamos a mi poesía en particular, ¿no? Hablamos de la poesía en general y vamos descendiendo a la poesía de un autor, que en este caso soy yo. Muy bien, perfecto. ¿Os parece bien? Hay que ser democrático, ¿eh? Si tengo que hablar más pausado, me lo decís, ¿eh? Porque padezco de verborrea. Muy bien, pues voy a poner aquí el proyecto de la Crátera de Artemis. Como veis, hay varias ediciones. Estaríamos ahora en la edición número 7. Muchas veces yo hablo de proyectos, la gente habla de proyectos para referirse a algo que va a suceder, pero esto ya no es un proyecto, ¿no? Es una página web, un espacio, porque claro, el término página web suena un poco cheap, ¿no? Barato. Entonces hay que ser un poco más cool, ¿no? Es un espacio digital de traducción, ¿vale? Y bueno, pues me gustaría que pudiéramos contar también con otros compañeros y compañeras de otras universidades para que sus estudiantes se embarquen también en la traducción colaborativa. Entonces, este año vamos a utilizar la plataforma Teams, ¿vale? Donde podéis colaborar, trabajar juntos en los poemas. Se trata de una colaboración que es flexible, ¿vale? Es decir, que puede haber una persona que contribuya a un poema y una persona que contribuya a 10. No tenemos ningún tipo de objetivo de poemas porque una de las cosas más bonitas de este proyecto es que no estamos compitiendo ni con nada ni con nadie. A mí había gente que me decía, hola, somos de la universidad de tal, ¿cuántas palabras podemos mandar? ¿No? Como si esto fuera una S. Digo, pueden mandar todas las palabras que quieras. O sea, cuantas más mejor. Cuantas más mejor, siempre que vosotros hayáis trabajado con esos poemas y que haya un cierto rigor en el proceso, ¿no?, de traducción. Y entonces, pues, para contribuir un poco a ese rigor, ¿no?, yo voy a estar apoyando en la traducción y también contaremos con la ayuda de otros poetas y traductores. Por ejemplo, mi compañero profesor Mike Benham, que está ahí sentado, que, bueno, ahora hablaré un poco de Mike. Y, en fin, somos un grupo de gente que podemos ayudaros a vosotros como estudiantes a desarrollar esa inquietud, aprender a traducir, reflexionar sobre lo que implica traducir, pero que no tenemos ningún tipo de objetivo numérico, ¿no? Es decir, que podemos traducir lo que queramos. Lo que sí quiero es seriedad. Es decir, que si alguien dice, voy a participar en este poema y hay una reunión para participar, para escribir, o sea, para traducir ese poema, que la gente sea seria, ¿no? O sea, si vas a estar, tienes que estar en serio. Eso sí, ¿verdad que sí? Hay que implicarse, ¿no? Sí. Y comprometerse, sí, claro. Sí. Y bueno, pues os invito a visitar la página web, a ver las distintas contribuciones de otras universidades. Voy a ponerlo un poco más grande para que nuestro público que está sentado en los asientos del gallinero pueda verlo, ¿vale? Aquí tenemos algunas de las contribuciones de otros años, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el futuro y contamos con vuestra ayuda. Sí. Y entonces, uno de los poetas a quienes vamos a traducir es a Gregorio, pero tenemos libertad, ¿vale? Es decir, que si alguien dice, bueno, a mí me gustaría traducir a otro poeta, ¿vale? Pues podemos traducirlo. Es decir, que tenemos totalmente libertad, ¿vale? O sea que, muy bien. Veo que hay otros poetas aquí en la audiencia también, sí. Hay gente que no quiere que diga que son poetas, pero hay varios poetas en la audiencia, ¿no? No voy a señalarlo, pero hay, al menos yo veo 3 poetas en la audiencia, ¿vale? Al menos 3. Vale. 3 públicos, ¿no? Luego público, en la intimidad, y ya en la intimidad... seguro que hay más de uno. Seguro que hay más de uno, sí. Vale, entonces, esa es la primera parte de lo que vamos a hacer. Entonces traduciremos algunos de tus poemas y una de los propósitos de la sesión de hoy es entender un poco tu poesía y que podamos comentar algunos poemas, que puedas leerlos por eso también. Traemos una selección de poemas de mi obra en general. Claro, y esa selección de poemas está aquí, es decir, que la vamos a poner en la pantalla,
pero quería repartirlo para que lo tuvierais, ¿vale? Entonces, Kenny, a ver, ¿alguien me puede ayudar? A Glamorous Assistant. Muchas gracias, Phil. Yo creo que con esto. Muy bien, y eso es lo primero. Entonces, presentamos un poco la revista Crátera. Sí. Vale. Y en esa presentación de revista Crátera también vamos a mencionar a nuestros contribuyentes. Exacto. Muy bien. Aquí tenemos, yo voy a dejar que hable Gregorio, pero aquí tenemos 2 ejemplares. Que igual pueden pasar de mano en mano. Bueno, Sí. para que lo vayan viendo. Sí, no sé si la cámara capta esto. Tenemos 2 ejemplares de la revista Crátera, el Se número pueden tocar. 9 y el número 8. Y bueno, hay más ejemplares aquí en Leeds de la revista Crátera. Como veis, es muy bonita. Las tapas de la revista son ilustraciones de Juan Carlos Mestre, ¿vale? Que es un poeta muy conocido, un gran artista, que también ha estado aquí en Leeds. Sí. Y luego hay una anécdota sobre la visita de Juan Carlos Mestre, la persona que hizo que hace las portadas, ¿no? The covers, ¿eh? La persona que hace las portadas de la revista Crátera es un poeta y un artista muy famoso en España, conocidísimo, y una gran persona. Y estuvo aquí en Leeds y el día que vino sucedió algo súper misterioso. Pero es una anécdota que prefiero no contar aquí. Vale. Quizá después podemos hablar de ella. Bueno, Juan Carlos Mestre, como bien dices, es una gran persona, es un gran poeta Sí. y una persona muy generosa. Yo tengo la fortuna de tener amistad con él y quise contar con su colaboración. En primer lugar, le pedí un poema inédito, pero en el momento en que yo le solicité ese poema inédito, ahora os explicaré un poco la estructura de la revista, pues Juan Carlos no tenía una composición inédita que poder ofrecerme, con lo cual me ofreció su otra labor artística, que es la de ilustrador, grabador. Bueno, Juan Carlos Mestre es Premio Nacional de Literatura en España, y digo lo de generosa porque yo le solicité una portada y él me envió 30. One cover. He sent 30 covers. Hizo portadas exprofeso, ¿no?, para esa publicación, y otras que tenía inéditas, y me dio total y absoluta libertad para poder emplearlas como y cuando quisiera. Con lo cual, Sí. le da mucho empaque, ¿no? Sí. Le da unicidad a todo el proyecto por el hecho de que siempre es el mismo autor el que las ilustra, y como podéis ver, es una revista muy estética. Ahora, cuando la vayamos pasando, también vais a poder observar que cada una de las secciones, la revista se divide en 9 secciones, en las que tratamos de recoger todos los ámbitos de la poesía actual, contemporánea. Vienen ilustrados con un dibujo de portadilla, ¿no?, que es como esa presentación o puerta de entrada que ya como que te prepara para lo que luego te vas a encontrar, ¿no? Es todo muy, muy estético. Entonces, no solamente publicamos autores consagrados y emergentes, sino también a pintores, ilustradores, con lo cual abrazamos otras artes que creo que están en consonancia con el mundo de la poesía. Igual en un futuro también podemos publicar códigos QR de enlaces a música, ¿no?, a canción, claro, o a recitación, ¿no? Sí. Eso es el próximo paso que se me ocurre para diversificar aún más este proyecto. Y la verdad que Antonio tenía por su lado, como estaba explicando, el proyecto de Artemis. Nosotros nos encontramos en un festival internacional de poesía en Santo Espíritu, que es un monasterio benedictino en la provincia de Valencia, y ahí se organizó, bueno, Antonio fue uno de los organizadores, un festival internacional, y ahí tuve la fortuna de conocerlo, y poco tiempo después pues decidimos apoyarnos mutuamente y hacer crecer nuestros respectivos proyectos líricos, pues creando la Crátera de Artemis, porque había muchas consonancias y un mismo espíritu, ¿no?, que es el que late detrás de estos 2 proyectos. Entonces, yo creo que nos nutrimos y es muy fructífero tanto de un lado como de otro, con vocación de seguir creciendo, ¿no?, de seguir sumando instituciones universitarias, tanto docentes como estudiantes, para el bien
de la literatura en general y de la poesía en particular. Claro, y en mi caso, además, acercar el mundo literario al mundo de la educación, Exacto. darle oportunidades a los estudiantes para que puedan desarrollar su creatividad, para que puedan estar en la universidad en contacto con el mundo exterior. Parece muchas veces que vivimos una especie de jardín enclaustrado, ¿no? Entonces, vuestra participación en la revista es una forma de salir de la universidad, desde la universidad, y relacionaros con el mundo literario y tener una presencia también digital. Bueno, y una de las cosas que quería decir es que para el número 10 de la revista... Que está en marcha. Está en marcha. Bueno, yo soy una de las personas que traduce. Una de mis contribuciones, la principal a la revista Crátera, es que traduzco poemas del inglés al español para la revista, ¿vale? Entonces, en cada número pues hay 2 o 3 poemas que yo traduzco de autores de habla inglesa. Y entonces, para el número 10, el autor que vamos a traducir está aquí con nosotros, que se llama Profesor Mike Benham, ¿vale? Y había pensado que podíamos hacer una especie de primicia, ¿no? Sí. Y Mike nos ha dado algunos de sus poemas para la revista, y hay uno que se llama, en inglés, Songbird, ¿vale? Que es un poema que Mike escribió dedicado a otra de las poetas que está en la audiencia, que es nuestra amiga Samar Shadad, que está ahí sentada, ¿vale? Entonces, Mike, Samar, un servidor, myself, y otro grupo de personas, pues tenemos una gran amistad, una gran comunión artística. Hemos estado en muchos proyectos, en muchas aventuras poéticas, y bueno, Mike le escribió un poema a Samar, y entonces ese es uno de los poemas de Mike que yo he traducido al español. Y si queréis, como primicia global, porque esto es global, sí. es global, es una primicia de verdad, porque el poema lo terminé de traducir ayer, o sea que es imposible que esté en ningún sitio. Es rabiosamente inédito, rabiosamente la traducción inédita. Es inédita. Podemos leer el poema en inglés, en español y en farsi, porque esa es la lengua, esa es una de las lenguas que Samar habla, y podemos leerlo en las 3 lenguas para que lo escuchéis, ¿vale? ¿Lo hacemos? Muy bien. Bueno, Adelante. un aplauso para Mike y para Samar. Sí. Thank you. I have my iPhone with me. Oh, well, I need to look at my phone as well, because I forgot where it is. In fact, I don't know where it is. Ok, la cámara está ahí, y si te pones aquí se oye mejor, ¿vale? Thank you, Antonio and Gregorio. Muchas gracias a ti por estar aquí. Mucho placer, y Samar. Songbird, for Samar Shahdad. Songbird, trapped in a golden envelope of light, I dreamed this poem for you, dreamed that bubbling nargile of your voice, singing at night outside my window. I dreamed I told you that uniquely I would record this poem for you in calligraphy. Of course, my dream lied. The pen I sought was not to hand to catch these notes choked out of your sadness. Songbird, caught in a net of golden branches, the one that nightly you sing your way out of. When I woke and tried to find the sheet of paper on which I had written your poem, of course I could not find it. So I have had to remember it, like a scripture half learnt that came to me in a dream but got lost in the pages of life before I could catch it. Un aplauso, por favor. Okay. I'm looking for my poem also on my phone. Yes. Bueno, Samar, luego tú vas a leer el tuyo también, ¿no? ¿Sí? Vale, bueno. Esperamos a que salga. Y este es el poema en español, ¿vale? Ave cantora, para Samar Shadad. Ave cantora presa en un sobre dorado de luz. Soñé para ti este poema, soñé con esa narguile chispeante de tu voz,
cantando por mi ventana en la noche, soñé que te decía que de modo singular grabaría este poema para ti en caligrafía. Por supuesto, mi sueño me mintió. No tenía a mano la pluma que tanto busqué para captar esas notas que arroja tu tristeza. Ave cantora, cautiva en una red de ramas doradas, la red de la que cada noche escapas al cantar, cantar, cantar. Desperté y traté de encontrar la hoja de papel en la que había escrito tu poema. Por supuesto, no pude encontrarla. Por eso tuve que recordarlo como una escritura medio aprendida que se me apareció en un sueño, pero que se pierde en las páginas de la vida antes de poder atraparla. Oh, thank you very much. Hi everyone. I didn't even know I'll be reading here today. I didn't even know I'm going to get invitation to for this event. There is a little story behind this poem. I have the habit of getting up very early in the morning to do my reading, and I'm very attentive to the changes in nature. Flowers. My son always said, "You take picture of this flower yesterday. Why taking picture of it tomorrow?" So I listened to the songbirds in the morning, and I remember their story. The poem came from the moment that I had, and I recorded on WhatsApp, and I sent it to Mike. Then he sent me the poem. So I'm really touched. Thank you so much. I'm going to read the poem in Farsi. So I translated the poem Mike wrote into Farsi. مرغ نغمه سرا به دام افتاده در پاکت طلای نور، این شعر را برای تو خواب دیدم که قلیان خروشان صدای تو آواز سر می‌دهد در شب در آن سوی پنجره‌ام. خواب دیدم که به تو گفتم تنها برای تو می‌خواهم این شعر را در خوشنویسی ضبط کنم. البته شعرم دروغ گفت. خودکاری نبود تا یاریم کنند برای قاپیدن این نطها که از غم تو بی نفس شدند. مرغ نغمه سرا گرفتار شده در تور شاخه‌های زرین که شبانه رهایت را از آن آواز میخوانی. چشم گشودم و کوشیدم تا بیابم صفحه کاغذی که بر آن نوشته بودم شعر تو را. البته نیافتمش. پس باید به خاطر می آوردمش، چنان یک کتاب آسمانی نیمه آموخته که نازل شد به من در یک خواب، اما گم شد در صفحات زندگی پیش از آن که تصاحبش کنم. Thank you. Muy bien. Bueno. Thank you very much. Bueno. So, bueno, suena de maravilla, sí. Tanto en español como en inglés, por supuesto, como en farsi. Sí. Suena de maravilla. How is the improvisation going? ¿Estamos improvisando bien? Sí. Bueno, continuamos con la improvisación. Sí. ¿Quieres que hable de la estructura de la revista? Venga. Bueno, ahora sí. Supongo que irá circulando de mano en mano. Sí, habla un poco de la estructura y pasamos a tu poesía. Sí. Como os decía, la revista se estructura en 9 secciones y cada una de ellas intenta recoger uno de los ámbitos de la poesía contemporánea. Inaugura la sección de poemas inéditos, en la que recogemos tanto la voz de autores consagrados como sobre todo autores emergentes. No nos fijamos en el currículum del poeta si nos gusta el poema, ¿no? Y de hecho la vocación que tiene la revista es de dar voz a quien todavía no la tiene, ¿no? Esa es una de las grandes vocaciones. Entonces intentamos recoger de entre 14, 20 poemas de extensión variable. Tampoco ponemos un límite de versos. Continúa una sección que nosotros llamamos la mirada de vaso y que está dedicada al haiku. Creo que el haiku vamos a hablar de él porque he publicado hasta la fecha 3 libros de haikus y, sí. Bueno, supongo ¿Puedes decir un poco lo que es el haiku? Brevemente. Bueno, no sé si conocéis este tipo de poesía de origen oriental, japonés, que según el canon occidental, que luego eso es discutible, son 3 versos de 17 sílabas, ¿no? De 5, 7 y 5. No tiene que ser necesariamente así y hay algunas voces de expertas en la materia que lo critican, ¿no? Y luego, si quieres, entraremos también en ese debate. Pues bien, la sección de la mirada de vaso recoge la composición de 3 haijines. El haijin es el cultivador del haiku, con 3 haikus por cabeza. Todo queda muy oriental, muy oriental. Sí.
Luego tenemos la sección experimental, en la que, como dice la palabra, recogemos poemas visuales o experimentales. A ver si os puedo enseñar, bueno, aunque ahora tendréis ocasión de verlo, pero poemas experimentales. Bueno, os hacéis un poco la idea, ¿no?, de qué tipo de poesía. ¿De acuerdo? Esta sección la coordina David Acebes, que es un autor de poesía experimental muy reputado en España. Quiero decir que cada sección está coordinada por una persona experta en aquello que intentamos ilustrar. Continuamos con la sección de traducción, ¿no?, en la que colabora fructíferamente Antonio Martínez Arboleda, que para nosotros es como nuestro delegado de la revista Crátera en Inglaterra, ¿no?, en Gran Bretaña. Tenemos otros delegados que, como por ejemplo Elisabetta Botán, que hace lo propio, ¿no?, traduce poetas rumanos al castellano para darlos a conocer en España, ¿no? Grandes poetas que, por la razón que sea, no han traspasado fronteras, pero que desde luego su poética merece mucho la pena. Luego, la sección de destellos, que la dedicamos al aforismo, ¿no?, o al aforema, que coordina José Luis Morante, que es uno de nuestros grandes aforistas, y ahí recoge una aforística de un autor y una selección de unos 30 aforismos. Continuamos con la entrevista. La entrevista es la sección que late en el corazón de la revista para dar voz, en este caso, a un editor de poesía, ¿no? En cada número hemos entrevistado a un editor de esas personas arriesgadas, ¿no?, valientes, que todavía se empecinan, ¿no?, se empeñan en publicar poesía, afortunadamente, y, oye, pues merecen también tener su espacio. Continuamos con la sección de investigación, en la que publicamos artículos de investigación sobre algún aspecto concreto de la poesía, sobre la obra poética de algún autor, tanto si es más clásico como más contemporáneo. Continúa una sección de reseñas, ¿no?, de crítica constructiva, porque nosotros publicamos crítica constructiva. Aquí no se trata de destruir a nadie, sino ¿no?, de sacar lo mejor de cada poemario. Entonces damos entera y absoluta libertad a nuestros colaboradores para que elijan qué libro les ha resultado más interesante para darlo a conocer a nuestro público, ¿no? Y cerramos con una sección que nosotros denominamos leído por, que son como microreseñas o comentarios más breves para seguir dando luz y apoyo a autores, ¿no? Pues bien, como podéis observar, es una revista muy completa, tiene esa vocación de universalidad, y aún estamos pensando cómo introducir otra sección o cómo acoger el proyecto de la Crátera de Artemis en papel, ¿no? Porque la verdad que ilusiona la posibilidad de ver el trabajo de una persona publicado en papel, ¿no? Yo es que soy muy nostálgico y me gusta tocar, oler, sentir el papel, supongo que muchos de vosotros también, aunque hay que reconocer que el papel ocupa lugar, pero mientras siga habiendo sitio hay que seguir dándole acomodo. Sí, sí. Muy bien, fantástico. Bueno, pues muy bien, circúlalo. Y os invitamos a leer la revista, que, en fin, estará accesible en nuestra biblioteca, y si alguien quiere suscribirse, por supuesto, se puede suscribir. Y muchas gracias, Gregorio. Un placer. Bueno, pues vamos a pasar a los poemas. Entonces, los poemas los tenéis en un papel, y yo creo que lo mejor es que Gregorio nos diga cuál va a querer leer de los que van apareciendo y que nos diga un poco por qué, ¿vale? Y luego podéis preguntar cosas al final, podéis tomar notas para preguntar y bueno, tener un poco de diálogo sobre algunos aspectos que aparezcan ahí. Bueno, yo quería empezar pues explicando un poco de dónde me viene esta pasión por la poesía, que fue muy temprana, fue muy precoz, porque a la temprana edad de 7, 8 años empecé a bosquejar, ¿no?, a escribir mis primeros poemas, composiciones, cuentos. Ya tenía esa vocación literaria, y ya de bien pequeño pensaba que eso de ser escritor o poeta era casi lo mejor que se podía ser en esta vida, cuando otros compañeros pensaban en ser piloto de Fórmula 1, astronauta o actor.
Entonces, y todo también viene por una frase que yo leí de C.S. Lewis, el célebre autor de las Crónicas de Narnia, amigo entrañable de Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, que decía que leemos para saber que no estamos solos. Y es cierto, pero también escribimos para saber que no estamos solos, porque la verdadera vocación que tiene la poesía creo que es la de compartir, ¿no? Yo creo que realmente escribimos poesía para en algún momento compartirla, ¿no? La poesía que permanece en silencio, silenciada, en un cajón, si acaso le sirve al autor para exorcizar sus propios demonios, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aunque se trata de una poesía de carácter o de tipo intimista, yo creo que tiene esa vocación de darse a conocer o de encontrar la luz y tocar al lector que con su propia experiencia se va a identificar con ese poema o lo va a completar con aquello que ha vivido, ¿no? Porque ¿cuántos poemas de tantos autores vivimos o recreamos, ¿no? Y relacionamos con experiencias que hemos vivido nosotros, ¿no? Esa es la magia de la poesía. Si acaso, Antonio, iremos hablando un poquito de mi evolución, porque yo empecé a publicar en el año 2010. Publiqué, mi ópera prima fue Aunque me borre el tiempo. Fue un poemario, que realmente eran dos poemarios. Era Con las palabras, con el tiempo y No ibado en el fuego, pero que decidí reunir en un solo volumen porque en definitiva tenían mucho que ver entre sí. No he traído ningún poema hoy porque no salvaría ninguno. Como fue mi primera composición lírica, pues, y soy muy autocrítico, además tengo esa manía que en España llamamos Juan Ramoniana, de Juan Ramón Jiménez, uno de nuestros premios Nobel de Literatura, que tenía la manía de reescribir continuamente todos sus poemas. Nunca daba por acabado ninguno, ¿no? Y cómo él mismo evolucionó hacia una poesía pura, desnuda, de ir despojando al poema e ir esencializando, ¿no? Ir hacia la esencia. Y yo me identifico mucho porque creo que podréis ver esa evolución de estos primeros poemas a los últimos, que son realmente inéditos. Todavía no han visto la luz en forma de libro, ni siquiera sé si algún día verán la luz. No lo sé, porque ahora estoy con otros proyectos, como bien decía Antonio, narrativos, ¿no? Ahora he encontrado otra forma de escribir poesía a través de la prosa y a través de la historia. Yo soy historiador y me apasiona todos los periodos de la historia de la humanidad, pero en especial los relacionados con la antigua Roma o con la antigüedad clásica, y lo último que he publicado son dos novelas ambientadas en un periodo del Imperio Romano. Pero sin más dilación, si queréis, voy a dar lectura a alguno de estos poemas. Sí. Es una de ellas, ¿vale? Esta es la más reciente. La más reciente, muy bien. Además es la primera de 4, va a ser una tetralogía que yo denomino Caos, porque el periodo en el que está ambientado es un periodo caótico, muy convulso, y supuso un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Por eso el protagonista es Constantino el Grande, llamado el Grande por los apólogos cristianos, y fue el primer emperador cristiano, y eso pues marcó un punto de inflexión. Bueno, vamos a la tela marinera. Sí. Si queréis, mira, voy a leer en primer lugar un soneto clásico. No sé si conocéis Sonnet. Es que aquí hay también sonetos. Sí, bueno, son muy famosos. es una de las grandes formas clásicas que, bueno, supongo que lo conocéis, que está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos, versos en decasílabos de 11 sílabas, recae la tónica en la sexta y tiene rima consonante, aunque luego creo que he seleccionado algún soneto blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene rima. Porque en España, hoy en día, la rima, yo digo que está denostada, pero Antonio, ¿cómo la rima, rhyming, is considered like second class poetry. Sí. ¿Vale? En España, muchos poetas intentan evitar la rima, avoid the rhyme, ¿eh? Y entonces yo por eso le decía a Gregorio, has sido muy valiente poniendo una rima, ¿no? Sí, claro, yo empecé practicando las formas clásicas, porque yo creo que todo poeta tiene que practicar las formas clásicas, aunque sea en la intimidad, aunque luego no vean la luz, pero tú te tienes que forjar
en este tipo de composiciones para adquirir el ritmo, ¿no? El ritmo es lo que hace vivo el poema y lo que hace que un poema sea un poema y no sea prosa cortada, ¿sabes? Entonces, bueno, sin más dilación voy a dar lectura y luego os explico un poco la estructura, ¿no? Se titula Olas al fondo y dice así: he vuelto a oír la música del mar, las gaviotas gritando en lo más hondo, el constante rumor de olas al fondo de un litoral sin barca que remar al viento álgido. Amura, tajamar que penetra el penágico traspondo, como un cuchillo el pan duro y redondo. Ese es mi anhelo cuando escucho el mar. He vuelto y ahora te oigo diferente, no con la excitación con que solía, sino con el espasmo de una herida indeleble. Por fin he vuelto, ausente, a escuchar tu brizada melodía. He vuelto en el invierno de mi vida, ¿no? Siendo una composición clásica, ya se puede observar algún encabalgamiento, ¿no? Alguna ruptura. Enjambment. Encabalgamiento, enjambment. O una terminación fuerte, aguda, como puede ser el tajamar, mar. Quiero decir que, aun dentro de ese clasicismo, ¿no? Pues se intenta romper un poco o ser más original, ¿no? Sí. Una pregunta, Gregorio. Si traducimos este poema en la crátera de Artemis, ¿tú querrías que mantuviéramos la forma? Es decir, la forma, que sí. fuera un English sonnet. Sí. Es que hay varios tipos de sonetos en inglés, ¿vale? Con distintas combinaciones de rimas también. Entonces, bueno, pues este es un reto. Yo creo que es un reto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, y el hecho de traducir me parece una cosa dificilísima, ¿eh? Porque la verdad, yo no lo he intentado hasta la fecha, pero me parece todo un reto, porque hay que ser poeta, ¿no? Para traducir a un poeta tienes que ser poeta, ¿no? Si no, ¿cómo recoges ese vuelo lírico, esa intención, ¿verdad? Claro. Entonces... Claro, pero que la idea del proyecto de la crátera de Artemis es que todas vosotras y todos vosotros encontréis el poeta que lleváis dentro, ¿vale? Porque es cierto que hay que ser poeta para traducir poesía, pero es que mucha gente es poeta y no lo sabe. Efectivamente. Es un rima en español. Bueno, una de las cosas en las que los españoles no somos ejemplares es mantener el tiempo. Eso sí, ¿vale? eso llevamos un poema. Así que vamos a imprimir un poco de marcha. De marcha. Bueno, pasamos, Sí. por ejemplo, a la eternidad. ¿Quieres leer este? Sí, yo creo que ese poema creo que es el más paradigmático de mi segundo poemario, que es este, que es un fragmento de eternidad. Y yo siempre digo que el tema principal de la primera parte de mi poesía es el tiempo, el tempus fugit, ¿no? El paso del tiempo, el paso indeleble del tiempo, ¿no? La intención de dejar huella, ¿no? Porque en definitiva, cuando escribimos algo y lo publicamos y lo damos a conocer, siempre tenemos esa esperanza de que permanezca en el tiempo, ¿no? Que trascienda no solo fronteras, sino eras. Y bueno, yo creo que esa intención siempre late de alguna forma. Y a mí me obsesionaba, y me sigue obsesionando, ese paso del tiempo, y creo que queda muy bien plasmado en este poema, que es el corazón que late en este libro. Sí. Y dice así: la eternidad. De entre todos los anhelos que el hombre ha cultivado, la eternidad es, sin duda, el más constante, el más sublime, el más esquivo. ¿Cuántas veces hemos soñado con la esperanza altiva y generosa, con los labios ansiosos por beber el agua aquella que nos dé más vida? Y esa sed insaciable que desvela nos recuerda lo frágiles que somos, lo mudable del tiempo que nos queda y también lo efímero de las hojas cuando el adusto otoño toma el cetro. Pero es el deseo de trascender, de suturar las heridas del tiempo, el que nos encamina más allá de la inexpugnable cárcel del cuerpo. La poesía es un buen instrumento para trasminar la cerada de los siglos y seguir siendo, aunque las cosas muten, su original aspecto. La poesía pone los aperos, la pluma como escrópolo y el papel como mármol blanco sobre que cincelar el sueño verdadero. Cualquier otro intento resulta inútil. La naturaleza impone sus reglas y es imposible evadirse del peso de los días, de la desolación y el vértigo. El destino de un mundo
es acabarse cuando la vida que le queda ya no depende de las viejas leyes que la sustentan. Todo vuelve a su fin, solo la nada dura eternamente. Muy bien. Me encanta cómo, reforzando un poco la idea del principio, cómo con esa sencillez y esa honestidad consigue abrir un mundo de belleza y reflexionar sobre cosas tan universales como el tiempo, ¿vale? Aquí tengo que reconocer una influencia que para mí es determinante, y creo que lo hemos comentado en algún momento, que es José Hierro. Para mí José Hierro, que es un gran poeta español de la generación del 50, luego también pasó por otras etapas como la poesía social. Cuando llegó a mis manos Cuanto sé de mí, es uno de sus poemarios, luego Quinta del 42 y sobre todo el libro de las alucinaciones, bueno, a mí me deslumbró. Y hay un verso que a mí me caló muy hondo, que dice que tarde se llega a lo sencillo. Y es verdad. Yo empecé con una poesía muy torrencial, bastante compleja, bastante hermética, y eso que os decía, ¿no?, de la evolución, de ir despojando al poema de versos y ir podándolo, ¿no?, ir limpiándolo. Trimming the poem. Y dejar lo que verdaderamente importa y que el resto lo complete el lector con su experiencia, ¿no? Sí. Porque eso también invita al lector a... A mí lo que no me gusta es decirle al lector cómo tiene que leer el poema. Hay que darle la libertad al lector para que lo lea como él quiera. Y eso también se recogerá a la hora de trasladarlo al inglés o cualquier otra lengua, ¿no? Claro. Porque está aquello de traductore traditore, ¿no? Traductor traidor. Pero bueno, bendito traidor si consigue trasladar a su propia lengua esa pulsión del poema, ¿no? Por eso hemos leído el poema de Mike y ha sonado igual de bien en inglés, por supuesto, en castellano y en farsi. Ahí me ha sonado igual de musical, ¿no? Igual de melodioso. Y es que la poesía es música, ¿no? Y fue la primera manifestación literaria, ¿no? Hablábamos el otro día de la poesía juglaresca, ¿no?, y trovadoresca, anónima, ¿no? Y esa vocación de contar las cosas de esta manera, ¿no? A través de los versos, las canciones, porque cala más hondo, ¿no? Cala más hondo. Sí. Este que viene ahora, Tiempo Muerto... Es el que más me gusta. Ese es el que más me gusta a mí también. Así, vale. Vale, y tiene aquí un par de palabras de recién naciendo, just being born, recién muriendo, recently dying, que bueno, que es una palabra que te has inventado tú, pero sí, está muy bien. Son neologismos. 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 Bueno, ¿vamos a por él? Sí. Tiempo Muerto. Sí, yo creo que es el que mejor recoge ese espíritu del paso del tiempo, ¿no? De definirlo y fijarlo, de fijar el tiempo de alguna forma en el papel, ¿no? Que es la vocación. Y dice así: tiempo muerto es cosa de gente sin alma, que ve pasar el tiempo inanemente mientras sus sueños les preceden y sus sombras oscuras les apremian. Es cosa de arquitectos de castillos de naipes y de arena a merced del viento y las olas, pues no hay refugio que atempere ni dique que contenga el natural discurso de las horas. Solo el tiempo admonitorio nos juzga, y es el vórtice por donde las horas y los días, los años y las eras se despeñan hacia la nada más completa. Si todo es tiempo muerto, tiempo recién naciendo, recién muriendo a cada instante, acompasemos nuestros latidos a su caída, su luz a nuestra sombra, su ritmo a nuestra vida. Muy bien, fantástico. Es precioso. Yo estaba en un momento inspirado. Sí, yo quiero que traduzcamos este. Y si vosotros no queréis, lo traduzco yo, ¿vale? Bueno, o sea, ¿qué os parece si abrimos una pequeña pausa, hacemos una pequeña pausa o un pequeño momento para que la gente pregunte? Sí, 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 por supuesto, encantado. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Queréis preguntar algo? Os dejo como unos segundos para que penséis alguna pregunta y si no, continuamos, ¿vale? ¿Hay alguien que quiera preguntar o comentar? Peter. Me encantó mucho, muchísimas gracias. Yo quería preguntar si usted ha leído mucho Fernando Pessoa. Sí, lo he leído, sí, sí. Porque yo veo algunas... Sí, algunas resonancias, ¿no? Sí. De hecho, tengo un poema en este poemario que es Pessoana. Sí, sí, sí. Fue fruto de un viaje a Lisboa y la verdad que fui a Lisboa intentando encontrar a Pessoa. Y estuve por la librería Bertrand, y por aquellas casas, la Rua Garret. A Brasileira. Sí, exacto, a Brasileira y demás. Y
y quería captar ese espíritu de Pessoa, que es persona. Pessoa es persona en portugués y que me parece que ha sido, bueno, primero el gran poeta modernista portugués, pero uno de los grandes poetas de nuestra contemporaneidad, sin lugar a dudas. Y evidentemente me ha influenciado también su poesía, pero también su prosa, a través del libro del desasosiego. Sí, sí, sí. Es eso Que es ahí donde creo que... No seré nada. Sí, Ya exacto. sabes, Sí. soy todos los sueños del mundo, ¿verdad? Sí, y el caso es que son estas influencias un poco inconscientes, ¿no? Que están contigo, pero no las premeditas, ¿no? Cuando escribes. Te van surgiendo, a veces tienes la sensación de que está muy presente, ¿no? Y no sabes ni siquiera dónde lo has escuchado, en qué momento lo has vivido, pero tienes necesidad de fijarlo sobre el papel, ¿no? Y creo que eso, pues mira, está muy bien captado y me gusta mucho que lo haya sabido encontrar, ¿no? Sí, muy bien. La verdad es que estoy pensando ahora que tenemos una trayectoria increíble, ¿no? No es por tirarnos flores, pero antes de que vinieras tú a un evento así, tuvimos a la poeta de Alicante, Maripaz Moreno. Ah, sí, sí. Una poeta. Tengo amistad con ella, sí, valenciana. Claro, pues ella valenciana de Alicante. De Alicante. De Alicante. Sí. Ella estuvo en nuestro anterior evento y nuestros estudiantes tradujeron a Maripaz. Y antes que Maripaz vino Amparo Arróspide, Es cierto. otra poeta Sí. argentina, Cierto. una mujer de gran talento, también muy amiga, y que, bueno, que Que hemos publicado en Crátera también. tiene una poesía tremenda. Bueno, y a que Maripaz aparece. Moreno también la hemos Y a publicado. Maripaz Moreno, También la sí, hemos sí, publicado sí, en Crátera. Sí. Muy bien. Y bueno, podría hacer una lista de personas que hemos traído de alguna forma u otra. Tuvimos a Inma Pellegrín, Sí, que Inma te lorca, Pellegrín, igual que sí. yo. A Katy Parra. Katy Parra, sí, señor. ¿Sí? Y a Omar García Obregón. Sí, muy bien. ¿Sí? Que por Y- cierto le publicamos, Claro. además de la revista Crátera, el proyecto de Crátera Editores, hemos creado 2 colecciones de poesía. La primera colección, creo que el culpable fue, no, creo no, el culpable fue Antonio, Culpable fui yo, y fue la colección Aríbaro, ¿no? Que recoge el nombre de un tipo de crátera, ¿no? Sí. Entonces la colección Aríbalo, que tiene esta forma, con este papel perjurado y demás, salió un número, que es el poemario Cuerpo esclavizado, de Omar García Obregón, que es una edición bilingüe, traducida al inglés por Parvati Nair, una gran autora. Y además está ilustrado y creo que es una joya, yo creo que es una joyita y la verdad que te agradezco, Sí, Antonio, es precioso. que me dieras a conocer tanto a Omar como a Parvati, porque yo creo que salió un proyecto que también tiene vocación de continuidad. De momento ha salido este volumen, pero tiene vocación de continuidad. Y luego tenemos otra colección, que es la colección Atlántida, que publicamos en colaboración con Isla Negra Editores de Puerto Rico. Lo de Atlántida tiene mucho que ver porque cruzamos el gran charco, ¿no? El océano Atlántico, y nos abrazamos con nuestros hermanos de Puerto Rico para también continuar dando voz a tanto poetas consagrados como emergentes, y han surgido hasta la fecha tres poemarios. No es fácil publicar, la verdad que no es fácil publicar, no es fácil encontrar los fondos, pero es muy ilusionante y la verdad que queremos seguir trabajando y ahondando en ello. Sí. Muy bien. ¿Te parece que veamos algún haiku? Sí, Vale. Entonces, ¿cuál quieres ver? ¿Alguno de aquí o de la siguiente? no, ¿Cómo quieres? está bien ahí, sí. Sí, vale. Bueno, el haiku lo he anticipado y supongo que lo conoceréis, y os decía que hay o existe como un canon occidental que, según el cual el haiku se compone de 3 versos. Occidental quiere decir western. There is a western canon, Sí. but then there is a Japanese canon. Yo ¿no? creo que arranca de la traducción de Octavio Paz, uno de nuestros grandes autores en lengua castellana, mexicano, Octavio Paz, cuando tradujo Las sendas de Oku, ¿no? de Vaso al castellano, y ahí fijó todas sus composiciones o las redujo a esta forma, pero no es la única, y de hecho se considera haiku cualquier composición que reúna una serie de características de entre 16 y 23 sílabas, que puede ser tanto un verso como 4, ¿no? Ahí me gusta mucho Taneda Santoka,
que es uno de los grandes Haijine, fue el último gran maestro del haiku. Hay otros, tal vez os suene Matsuo Baso, Yosabuson, Kobayashi Isa o Shiki, ¿no? Que son... ¿Por qué tienen tanta celebridad? Porque fueron autores que hicieron avanzar este tipo de poesía que arranca de la tanka, de la waka, ¿no? Que la tanka sí que es verdad que tiene una composición muy rígida de 5 versos, ¿no? Y de ahí arranca el haiku, seguramente no, en el siglo XVII empieza a evolucionar. Claro. Bueno, pues esto fue un reto. Sí, bueno, es un reto, es como si alguien en Japón intenta hacer sonetos, ¿no? Exacto, o ¿Vale? seguidillas. Claro, o sea que estamos aquí en una Sí. conversación intercultural Sí. de formas poéticas. Claro, son haikus castellanos, no Y una japoneses. cosa que me has dicho antes muy interesante es que para que un haiku se considere un haiku de verdad, like a proper haiku, Tiene que tener sabor a haiku. tiene que tener sabor a haiku. Sabor, Y aguare. Y ese sabor se consigue del poema cuando es una experiencia vivida. A ver, ¿cómo era esa explicación? Sí, a ver, el Haijin lo que tiene que tratar de captar es esa maravilla, ese asombro ante el espectáculo de la naturaleza. La mayor obra maestra que existe es la naturaleza, y todas las artes, todas las manifestaciones artísticas lo que tratan es de imitar a la naturaleza, tanto si es a través de la música, de imitar los sonidos de la naturaleza, como a través de la pintura, la arquitectura, la escritura. Trata de trasladar esa belleza en otro tipo de manifestación humana, ¿no? Entonces, para mí el haiku es como un instante eternizado. Es captar un instante que tú has vivido y trasladarlo a la página. A mí me gusta que se publique un haiku en una sola página, pero creo que hay un diálogo un poco zen entre el negro de la tinta y el blanco en el que navegan esas palabras, y tratar de trasladar ese asombro que uno ha vivido para que el lector de nuevo lo complete con su propia experiencia, porque el haiku es una composición inacabada. Claro. Es como una fotografía. You share your astonishment, tu asombro, para que el lector lo complete con su asombro. Y por eso Exacto. hace falta que you need to have that space, you know. Have the 3 lines of the haiku and plenty of space for you to fill in with your own astonishment. Es que creo que esa idea es un poco difícil. Vale. Y luego sí que hay una idea importante, ¿no? Que es el kigo, que los japoneses dicen kigo, que es la palabra estacional. Leeréis muchas composiciones en forma de haiku que citan las estaciones del año, ¿no? O que remiten a una estación concreta, ¿no? El otoño, la primavera. Es que, claro, para los japoneses el paso de las estaciones eran muy importantes y determinaban su forma de conducirse en la vida, ¿no? Y eso ha quedado plasmado también en este tipo de composiciones. Os voy a leer una selección de haikus de La soledad encendida, que fue mi primer libro de haikus. ¿Está en alemán también? Sí, porque salió como una segunda edición, pero que no es exactamente el mismo libro, y este fue traducido al alemán por Petra Didinger, que curiosamente presentamos tanto José Antonio Olmedo, que es mi coautor, porque este libro lo hemos escrito a 4 manos, ¿no? A 4 manos somos 2 autores, José Antonio Olmedo López Amor, o Heberto de Sismo, que es su seudónimo literario, y yo. Y en el libro no se fija, no se determina, no se identifica quién es el autor de qué haiku. ¿Por qué? Porque el haiku lo que te invita es a la ausencia del yo. Así como en la poesía occidental el yo va por delante, y el firmar los poemas y darte a conocer y tal, el haiku tiene que desaparecer el autor, ¿no? Si hay cualquier sesgo de autor, cualquier marca que identifique cuál es el autor, invalida ya el haiku, ya lo invalida, ¿no? Por esa filosofía que tienen los japoneses, ¿no? So we need to delete ourselves from the poem as authors somehow, yeah, or as translators. Perhaps we'll do that, ¿no? Hacemos eso, que no eliminamos como autores, ¿no? Sí, exacto. Sí. La muerte del autor, no authorship. No. Sí, lo importante es el poema, Claro. no quien lo escribe. Nosotros somos mensajeros de la naturaleza. Exacto, ¿vale? exacto. Estamos en trance y nos dicta Sí. algo superior, superior. Pues bien, aquí se reúnen 140 haikus, 70 por cabeza, pero están estructurados de una forma muy concreta para que el lector no descifre a quién pertenece. De hecho, como estos haikus iban y venían de uno a otro, hay muchos de ellos que no sabemos si es mío o es de José Antonio. Seguramente sea de los dos o tenga parte de los dos, ¿no? Porque evidentemente tanto viajar, ir y venir, Claro. pues se fue transformando
Eso va a pasar con las traducciones vuestras. Claro, claro. Que no se va a saber realmente de quién en concreto es cada idea, ¿no? Muy si bien. queréis, Vamos al voy a ataque. proceder. Venga. En España solemos leerlos 2 veces, ¿no? Para que el lector capte los matices. ¿No? Hay una lectura más rápida y otra más sosegada para que se repose y se capte la infinidad de matices que tiene el haiku, ¿no? Por ejemplo, fin de noviembre, llueve sobre las hojas secas de ayer. Fin de noviembre, llueve sobre las hojas secas de ayer, ¿no? Ya la palabra estacional, el Kigo, está en noviembre, ¿no? Ya está marcando la época del año en el que surge este poema, y además también es muy melancólico, ¿no? Evidentemente, la lluvia, las lágrimas, hay que hacerlo de una forma con muchos matices, con mucho cuidado, porque el haiku también evita los recursos típicos de la poesía occidental, como puede ser la metáfora, el paralelismo, los símiles, etc. Los evita. Hay que tratar de evitarlos, ¿no? Por ejemplo, este otro que lo que denota sorpresa, ¿no? Dice, en la oquedad del castaño caído, pilla un polluelo. En la oquedad del castaño caído, pilla un polluelo, ¿no? Entonces, es el asombro de un castaño que acaba de caer. Un castaño es un chestnut. Sí. Chestnut tree, fallen chestnut tree. Que un árbol... Oquedad is the gap or the Sí. cavity within that dry, dead chestnut. Imaginaros un árbol que cae, que muere, no sabemos por qué, eso lo dejo a vuestra imaginación, y en la muerte de ese árbol surge la vida, ¿no? Que es este polluelo que ha sabido sobrevivir y seguir viviendo, ¿no? A chick. Sí, sí. Entonces, es la sorpresa, ¿no? Es la ruptura, Este es un ejemplo, el siguiente, de haiku urbano, porque los propios japoneses han tratado de superar el haiku clásico, pues insertándolo en la urbe, ¿no? Porque somos animales de ciudad, ¿no? La jungla de asfalto. Y evidentemente, yo he vivido haikus, aquí no sé si lo traigo, igual lo traigo, pero recuerdo que en un momento dado fui a recoger a un gran poeta que es Jaime Siles, un gran amigo también, y mientras estaba esperando yo a que bajara, estaba viendo cómo iba caminando una paloma por la carretera y de repente pasó un vehículo y desapareció la paloma, pero acabó planchada sobre el asfalto. A mí eso me marcó, porque de ver un ser vivo en un instante, un vehículo, esa vida acabó con ella. A pigeon being run over, yeah. Exacto. Y aquí hay otro elemento de sorpresa, a ver si lo captáis, que dice así: un saltamontes cruza la carretera, frena un vehículo. Un saltamontes cruza la carretera, frena un vehículo. Saltamontes es grasshopper. Entonces, frena ese vehículo, pero ¿por qué frena? ¿Porque ve que pasa un saltamontes y evita atropellarlo, o por cualquier otra circunstancia que cualquiera de nosotros podemos completar? Seguramente el motivo de que frene el vehículo no es porque pasaba un saltamontes, porque sería, muy inverosímil que el conductor viera que el saltamontes cruza la carretera. Pero el que lo observa desde fuera, no el conductor, sino el observador, que soy yo en este caso, igual estoy poniendo el foco de mi atención en ese saltamontes y de repente veo que frena un vehículo y me gusta la asociación de lo mínimo y lo pequeño y lo grande, ¿no? Es otra forma de asombrar de forma mucho más sutil, ¿no? Sí. Bueno, uno más y pasamos... Venga. Pues, por ejemplo, este es muy sensorial. ¿Cuál? El siguiente, dice: la luna tiembla en el lecho del río, aire de cierzo. La luna tiembla en el lecho del río, aire de cierzo. Creo que es muy visual, muy sensorial. Sí. Todos nos imaginamos el cierzo es un tipo de viento. Exacto. Cierzo muy is frío. a type of wind, very muy frío. cold, north, east of Spain, south of France, ¿no? Evidentemente, la luna, si tiembla, es sobre la superficie del agua, y da la circunstancia de que el cierzo es un viento muy gélido, muy gélido. Entonces, esa asociación de ideas, ¿no? Y de personalizar la luna, porque evidentemente la luna no tiembla, pero la personalizas de otra manera. Sí. De otra manera. Una pregunta para nuestras traductoras y traductores. Si el haiku
es la impresión, el asombro del poeta, ¿vale? ¿Cómo puede un traductor simular ese asombro? Porque claro, exacto. se supone que el haiku tiene que ser una experiencia de primera mano, first hand experience, ¿yeah? So how am I going to pretend now? ¿Cómo voy a pretender yo que de pronto veo un saltamontes, ¿no? Sí. O hay un saltamontes, frena un vehículo en la carretera. Es una buena pregunta. En todo caso, dentro de esta selección de haikus, seguro que más de uno encuentra alguno que ha vivido, ¿no? Y uno puede rememorar ese momento. Y eso lo O sea, facilita, ¿no? nos estás invitando a que nos inventemos nuestros propios haikus. A ver, evidentemente hay que vivirlo, pero en este caso hay que revivirlo. Por eso que os decía de que igual no habéis vivido esa misma experiencia, pero alguna similar, tal vez Claro. sí que la habéis vivido, con lo cual es más fácil trasladarlo, ¿no? Claro. Poniendo también de su parte, ¿no? Porque yo creo que el traductor también es un autor. Claro, es que Evidentemente es un autor. continuando un poco con el espíritu de la cátedra de Artemis, como podemos hacer lo que queramos, Claro. porque no hay una autoridad, un ministerio de la poesía, ¿vale? También podemos, si queréis, publicar haikus que vosotros traduzcáis o que estén inspirados en la lectura de Gregorio o en realidad en la experiencia, ¿no?, de haber disfrutado. Yo os de invito esta al lectura. ejercicio de la escritura de haikus. Sí. Hay gente que se obliga a escribir un haiku al día, ¿no? Y al final de un año reúnes 365 haikus, ¿no? Pero es muy... Sí. Me encanta. Es maravilloso, es maravilloso. Yo os invito a que lo cultivéis. Bueno, ¿pasamos a otra obra? Sí. ¿Vale? ¿Cuál te gustaría que viéramos ahora? Yo soy consciente un poco del tiempo. Son las 6:10, vamos a terminar como a las 6:20. Ah, vale. ¿Vale? Se me ha pasado volando. Sí. Son las 6:10. Yo creo que a las 6:20 podemos hacer alguna pregunta, algún comentario, pero... Me parece estupendo. ¿Vale? A ver, elige uno más. Pasa si quieres la siguiente pregunta. Si alguien tiene preguntas, por favor, pensad las preguntas. Ah, Mike tiene una pregunta. El de Adorno, el poema que mencioné. ¿Quieres que lea el de Adorno? Bueno, di un poco quién es Adorno. Sí. Un filósofo. Sí, es un filósofo alemán. A mí me marcó mucho que esa frase casi aserto muy conocido de Adorno, que dice que después de Auschwitz no se podía escribir poesía. Y claro, a mí, ¿cómo que no? Quiero decir, yo reaccioné ante esa frase, ¿no? Ese razonamiento. Y por eso escribí esta refutación a Adorno. Una refutación es como you're wrong, ¿no? Sí. Estás refutando. Exacto. You're refuting the philosophy Adorno, ¿no? Y dice así, dice, después de Auschwitz, infierno entre las flores de Polonia, donde la muerte cabalgaba desbocada, inmisericorde, irracional, rencorosa, y donde satinaba la esperanza en el día de la liberación. Después de Auschwitz se escribe poesía como un acto de civilización contra la sumisión y la barbarie, para saber que el tiempo solo lame las heridas superficiales y que el olvido engendra errores. Después de Auschwitz se escribe poesía para decir con eco inextinguible que la muerte no es la única salida. Genial. Es un poema que Sí. me gusta especialmente. Sí, podemos traducirlo también. Muy bien, bastante emotivo. Si quieres leo alguno de estado de acedia. Vale. Si acaso. Yo tenía un papel que se me ha olvidado, lo tenía en mi despacho, un papel con los que yo quería que leyera, pero vale. no me acuerdo ya, he perdido los papeles, ¿no? Sí. Pero bueno, tú eres el invitado. Yo si quieres leemos uno de estado de acedia y uno, para finalizar, uno inédito, ¿no? Vale, Si pues queréis. entonces vamos a leer uno de estado de acedia. ¿Puedes explicar lo que es acedia? Que es un término un poco... Explícalo tú Sí. mejor, trasládalo al inglés por si acaso. La acedia es como una especie de pasividad melancólica asociada a la depresión. Exacto. Es como la inacción, Eso ¿vale? es. Y bueno, pues... Bueno, ese estado de acedia se identifica un poco con nuestro mundo presente, ¿no? Con nuestra cotidianidad, con lo que vemos y observamos en muchos casos, ¿no? Es una poesía mucho más social que la que venía practicando anteriormente, que yo denomino más como metafísica, por eso de abordar los grandes temas sobre el ser, el tiempo, la muerte, y aquí es volcarte un poco más a denunciar las injusticias,
los grandes males de la sociedad, que se reiteran y se repiten de unas generaciones a otras. Parece que no aprendemos nada de la historia y seguramente sea así, ¿no? Entonces es como una reacción ante esa inacción que a poco que pongas el foco la observamos de forma continua, ¿no? Y era un poco denunciar eso y una poesía para despertar conciencias también, ¿no? De alguna manera. Raise awareness. Vale. Entonces, ¿cuál quieres leer? Pasa a la siguiente página. A ver, perdón. Sí, este no. Empieza ahí. No. Bueno, a mí hay uno que me gusta especialmente, que es el de Epitafio veneciano, Vale. que es un homenaje a Joseph Brodsky. Joseph Brodsky, el gran poeta de origen ruso, luego nacionalizado estadounidense. Él pasaba todos los inviernos en Venecia. Curiosamente, él visitaba Venecia cuando tenía menos turistas, porque los evitaba, ¿no? Los evitaba constantemente. Entonces surge este epitafio veneciano como homenaje a la poesía de Joseph Brodsky, que, por cierto, sus restos descansan en la isla de los muertos, en Saint-Michel, que es una de las islitas de la laguna Véneta, que es un camposanto, y ahí descansan los restos de Joseph Brodsky. Y es un homenaje a este hombre. Y dice así: la plaza está vacía, las farolas se encienden lentamente. Una noche cerrada amenaza los ángulos del agua donde se hacinan restos de basura de mercaderes y turistas. En este laberinto de canales donde columnas, pórticos y estatuas martirizan a mis grises pupilas, todo se difumina como un sueño marcado por la doble belleza de un paisaje capaz de prescindir de mí. Y creo que ya otra cosa. Y ahí podéis observar también una nota de crítica social al tema de los turistas que masifican la ciudad, también un homenaje al Mercader de Venecia de Shakespeare. Hay muchas resonancias. Es un poema muy culturalista. Sí. Es una de las corrientes que a mí me han marcado, sí, especialmente. Tú lo decías, yo soy un apasionado de las artes en general, de la literatura, por supuesto, y del cine. A mí me ha marcado especialmente. Entonces, en mi poesía pues recojo todas esas influencias, esos intereses y trato de inmiscuirlos de alguna manera, darles ese vuelo lírico. Sí, pero es que el final de este poema es tremendo, ¿no? La doble belleza de un paisaje, the double beauty of a landscape, capaz de prescindir de mí. Otra vez el autor que intenta difuminarse, ¿no? Sí, capaz de prescindir de mí. Exacto. Sí, sí. Borra la importancia del autor porque, en definitiva, en el ámbito en el que yo me muevo, en España, existen muchas corrientes, hay mucha rivalidad, hay mucha competitividad, y yo creo que la poesía debe estar al margen de todo eso. Lo hemos hablado Antonio y yo en muchas ocasiones, y yo creo que eso va en contra de la propia poesía, ¿no? Si sí, la poesía es poesía, brilla por sí sola, y da igual quién la escriba. Claro. Lo que menos me interesa es el autor. Hay un movimiento que es el movimiento del knowledge equity, que también, en cierto modo, tiene sus correlatos en la poesía y en las artes, ¿no? Y tenemos que buscar fórmulas más colaborativas y más abiertas para que la gente tenga la libertad y la posibilidad de expresarse artísticamente con menos filtros y con menos limitaciones, ¿vale? Y hacer la poesía menos elitista, ¿no? Sí. Y lo del elitismo, que también lo hemos comentado en muchos casos, yo creo que le hace un flaco favor a la poesía. Muy bien, y vamos a leer uno para terminar de un libro que es inédito, Unpublished Book. Sí. Entonces esto también es una primicia, sí. Yo diría que global también, ¿no? Sí. Mira, ¿cuál quieres leer? Pues voy a leer este primero, que no sé si el título seguramente es Cantus. Sí, Cantus. Que lleva una cita de Benjamin Britten, que casi que la va a leer mejor Antonio. Espérate, es que me gusta ponerlo todo entero, ¿vale? A ver. Aquí está. Lee tú la cita. Vale, Cantus. I hear those voices that will not be drowned. Benjamin Britten. Pues volviendo un poquito con el tema del culturalismo, hay un compositor estonio de música sacra minimalista, que es Arvo Pärt. No sé si habéis tenido ocasión de escucharlo, es una auténtica maravilla, es muy inspirador. Yo muchas veces
cuando escribo necesito ponerme este tipo de música, que es poesía, que es, como os decía, música sacra minimalista de este compositor estonio, que es Arvo Pärt, y que escribió un cantus a la muerte de Benjamin Britten, otro gran compositor. Bueno, es una maravilla esta composición en concreto, y os invito a que escuchéis la composición. Intenté captar un poco aquello que a mí me hacía sentir, ¿no? Y hay como una vocación de desnudez, ¿no? Por lo que os decía, de ir quitando lo superfluo y dejando lo esencial. Dice así: 3 golpes de campana, un susurro de cuerdas increscendo bajo un manto de nubes en colás, frotando en el aire frío de Aldeburg. Amanece con una leve lluvia, indescifrables gotas tocan tejados, pétalos, pestañas. El agua aumenta la tristeza y las gotas iluminan el silencio y enmudecen justo antes del final, ¿no? Intenta, pues eso, plasmar en palabras aquello que la música me hace sentir. Y Aldeburg, por cierto, es la localidad en la que nació Benjamin Britten, y también está incluido en el poema por aquello de la nostalgia también, porque es una composición muy nostálgica, te invita a la melancolía, al recogimiento. Sí, muy bien, fantástico. No sé si a lo mejor sería adecuado terminar con alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Una de las ventajas que tiene, en fin, nuestra relación epistolar es que si los estudiantes, cuando estemos haciendo las traducciones, tienen algo que preguntarte, claro, por supuesto, yo puedo llamarte por WhatsApp y decir: Gregorio, me están preguntando esto, ¿vale? Aclárame esto. Y tú me tienes que responder, ¿no? Somos tus traductores al inglés. Sí, me acuerdo. Porque, quiero decir, porque evidentemente en estos poemas están la persona que soy y la persona que fui, ¿no? Están motivados por un momento y una circunstancia y un contexto muy concretos, que no es el mismo de hoy en día. Entonces, también es mi forma de decirme a mí mismo quién soy, quién he sido y quién tengo que seguir siendo, ¿no? Creo que también tiene la poesía, tiene esa vocación, ¿no? Esa lectura, ¿no? Global. Claro. Cuando la persona que escribió el poema no es la misma. Exacto. 3 años después. Bueno, hacemos un farewell to the Highlands, farewell to the North. Robert Burns. Es un verso de Robert Burns. ¿Qué es esto? Pues también está inspirado en otra composición de Arvo Pärt. Y dice así: ¿qué es esto que traspasa cada poro de mi pensamiento? Pasa como una luz incandescente y hace del corazón una campana. Nota tras nota pasa hiriendo, pulsa la simetría del adiós, ese tiempo indeciso donde todo es misterio, ¿no? También tratando de esencializar, de ir al corazón del poema, desnudarlo, dejar lo realmente imprescindible. Que eso es muy subjetivo, evidentemente, que es lo que es realmente imprescindible, pero bueno, es una elección personal, evidentemente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gregorio, y muchísimas gracias a todas vosotras y todos vosotros por esta fantástica velada. Un aplauso. Disfruta muchísimo, gracias. Y se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando, ¿verdad que sí? Bueno, entonces